relativos a Transilvania en la biblioteca. No conseguí mapa ni escrito alguno que diera la ubicación exacta del castillo Drácula. Debo pedir al conde mayor información. Para asombro de los espectadores, no solo era indetectable para el radar, sino invisible también ópticamente. Según la leyenda, el experimento fue un gran éxito, pero tuvo un intolerable coste en vidas humanas. El público acudía en masa a ver aquella historia sobre una posesión demoníaca. Lo que pocos sabían es que El Exorcista estaba inspirada en hechos reales. Houston, estamos listos para aterrizar fuera. Copiado y entendido, listo para aterrizar a 914 metros. Es un pequeño paso para un hombre, pero un salto enorme para la humanidad. Ataca desde las alturas. Es la mezcla entre un hombre y un murciélago. Persigue a sus víctimas de manera implacable. Saltó al capó del auto. Todas estas tradiciones, los adornos, ponerse esos disfraces, regalar dulces, se inventaron para protegernos, pero hoy en día a nadie le interesa. Una producción de CZS Entertainment. ¿Eres de la clase que crea señales, milagros? ¿O piensas que únicamente es cuestión de suerte? ¿Será posible que no haya coincidencias? Lo inexplicable. Con Jesús García. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Les doy la bienvenida a un nuevo programa lleno de misterio, terror, suspenso. En este momento empieza el mejor programa de investigación paranormal. Sean bienvenidos a Lo Inexplicable. No lo olviden, a través de Radio San Simón 102.4 todas las semanas, los lunes de 6 a 8 de la noche. Tienen una cita con el misterio y con el terror. Y para todos los que estén en el interior y exterior del país, pueden escucharnos vía online. Ingresen a www.radiosansimon.com y así nos podrán escuchar en todo el mundo. Aprovecho de mandar saludos a nuestros oyentes fuera de nuestras fronteras, a Melín en Argentina, Hugo me mensajeó vía Facebook, nos escucha desde México, así que un gran saludo a todos ellos y de paso doy la bienvenida a nuestro compañero de siempre, Jonathan Torrico. Buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos. Un gusto nuevamente acompañarles en un nuevo programa de Lo Inexplicable, y estamos aquí con todas las ganas, ¿no?, de aportar con los temas habituales en nuestros sectores y también en nuestro sector de una hora completa de una investigación de un tema en especial. Así que la invitación está hecha, amigos, para todos nuestros seguidores en nuestro grupo de WhatsApp y en nuestros diferentes grupos, y también para todas las personas que nos están escuchando, ¿no?, que nos siguen programa tras programa. Un saludito a la familia Ortiz, un saludo a la familia Torrico también, que debe estar escuchando, a diferentes amigas que son fieles y asiduos seguidores del programa. Un gusto, y estamos aquí servidos para comenzar. Empezó con cosas pequeñas, como un brazo o una pierna en posición diferente. Luego tenía la cabeza hacia arriba en vez de hacia abajo. Y un día apareció en otra habitación. Al parecer se movía sola. ¿Y eso fue lo que les hizo pensar que la muñeca estaba poseída? Sí. Lo inexplicable. Abrimos inmediatamente las vías de contacto si quieren enviar saludos, preguntas, sugerencias.
comentarios, pueden hacerlo vía WhatsApp. Envíenme un mensaje a mi celular, el 60 36 44 26. Recuerden, vías de contacto con lo inexplicable, el 60 36 44 26. Y si quieren también les puedo agregar al grupo de WhatsApp del programa. Envíenme un mensaje con su nombre. Bien, empezamos y lo hacemos con el primer sector. Esto ha pasado hace muchos años atrás. Una de esas noches, 3 de ese grupo tenían turno. Alrededor de las 2 de la madrugada. Las 12 de la noche, incluso en la madrugada, transformado en un espectro, digamos, no humano. Y en ese momento le vi totalmente su cuerpo y era hasta las rodillas, estaba flotando. Les voy a contar una historia de que vi en 1957, logré ver a la Llorona, a la Llorona, a la Llorona. Lo inexplicable presenta lo que la gente cuenta. Relatos que ocurrieron alguna vez, sucesos a los que no les hemos encontrado explicación. Esto es lo que la gente cuenta. El espacio en el que ustedes nos narran sus historias. Si tienen alguna experiencia o saben de alguna anécdota ocurrida a algún familiar, a los papás, a los abuelos, pues pueden grabarla y enviármela vía WhatsApp para que todas las semanas en este sector coloque sus relatos. Bien, el testimonio de hoy nos habla sobre las muchas experiencias que se suelen vivir en el cuartel. Atentos. Bueno, todo comienza así, ¿no? Era una noche en el cuartel, cuando aparece de repente algo que era un bulto muy negro y parecía que estaba como volando. Éramos 2 que estábamos haciendo guardia en el cuartel. Estábamos en el sector donde supuestamente un soldado se había ahorcado. Y bueno, los comentarios eran que se había ahorcado ahí el soldado y todos tenían miedo, ¿no? Ir a ese sector a cuidar, porque supuestamente el soldado, cada que iba a llover, aparecía, ¿no? Su alma del soldado. Esa noche nos tocó hacer guardia a mí y a mi primo, cuando como a las 2 a 3 de la mañana aparece esta cosa negra. Bueno, el cuartel era rodeado de unos pozos llenos de lodo y antes del lodo todo era monte. Cuando de repente del monte desciende este bulto negro, se va acercando. Nosotros ponemos la alerta de que quién es, y esto no contestaba y se iba acercando cerca de nosotros. Hemos dado 3 veces la alerta y no nos hacía caso ni respondía a lo que nosotros decíamos que se detenga. Mi primo comienza a disparar. Dispara un primer tiro y no pasaba nada, solo se escuchaba el ruido, decía ¡oh! Nada más. Luego, siguiente alerta, un nuevo tiro comenzamos, dimos los 2 al mismo tiempo. Y este bulto no se caía ni daba señas de que era algo con vida, simplemente decía ¡au! Cuando de repente se acerca hacia nosotros y se acerca y lanza un poncho por encima de nosotros, cuando nos damos cuenta que había sido un soldado que estaba muy borracho, que no contestaba, simplemente no podía ni hablar porque estaba demasiadamente borracho. Bien, ¿por qué he escogido este relato? Que bueno, en cuanto lo escuché yo dije tengo que ponerlo, porque amigos, siempre lo he dicho, la idea o la teoría o la respuesta paranormal siempre debe ser la última en ser tomada en cuenta. No podemos a la mínima seña inexplicable decir wow, es algo paranormal, es un fantasma, es un ovni, es un duende, es un monstruo. No.
Del 100% de cosas que suelen ocurrir, el 95% son sucesos explicables, fenómenos naturales, ilusiones ópticas, percepciones intrínsecas de la gente, pero hay un 5% que desafía toda explicación. Entonces, ya lo saben, la explicación paranormal tiene que ser siempre la última en ser tomada en cuenta. Bien, ya lo saben, si quieren enviarme sus testimonios, pueden grabar un audio y enviármelo vía WhatsApp. Mi número es el 60 36 44 26. Hasta la próxima con más de Lo que la gente cuenta. La leyenda dice que la calavera de cristal fue robada de una mítica ciudad perdida en el Amazonas, supuestamente de oro sólido, cuidada por los muertos vivientes. Y la persona que logre regresarla al templo obtendrá el control de su poder. Lo inexplicable. Continuamos, esto es Lo Inexplicable, el mejor programa de investigación paranormal. No lo olviden, vías de contacto el 60 36 44 26. Ya propuesto, ya empiezan a llegar los primeros mensajes. ¿Qué tal Inexplicable? Se los extrañaba. Un saludo, Lucho. No lo olviden. También estamos presentes en redes sociales, busquen en Facebook, Instagram, Lo Inexplicable Bolivia. En YouTube también estamos, así que el misterio invade las redes sociales. Lo Inexplicable Bolivia, busquen y síganos para tener material todas las semanas. Bien, vámonos con el siguiente sector. Varias personas exhumaron a un pariente muerto porque este se habría convertido en vampiro y les chupaba la sangre cuando dormían. Y es que Andrew Carlson aseguró que era un viajero del tiempo, nada más y nada menos, que procedía de un tiempo futuro, del año 2200, del siglo XXIII. En Cochabamba continúan investigando sobre el misterio de la aparición de animales muertos. Los habitantes de una ciudad están atemorizados ante lo que parece ser el ataque de unos extraños seres que muchos aseguran son parecidos a brujas. Bueno, ahora vamos a hablar de un investigador de fenómenos paranormales en Bolivia que asegura haber tomado una foto. Lo Inexplicable presenta actualidad y misterio. El sector en el que les damos a conocer noticias, o mejor dicho, el lado no conocido de algunas noticias interesantes que ocurren alrededor del globo, pero que se las presentan de distinta manera en los medios de comunicación oficiales. Y hoy vamos a hablar sobre algo que se ha comentado mucho últimamente, ha sido conmoción mundial, y pareciera que esta noticia iba a pasar como algo común, en si se puede decir, pero Jonathan la anterior semana me comunicaba algo que va más allá de lo que se mostraba e incluso de lo que se imaginaba. Habrán escuchado de el famoso incendio que la catedral de Notre Dame tuvo. Pues atención. Bien amigos, como comentó Ernesto hace un par de semanas atrás, cuando todavía estaba en tela de juicio en los medios de comunicación este tema de el incendio ocurrido, el trágico hecho en Notre Dame el 15 de abril del 2019, y era un tema interesante analizar porque yo intuía que más allá que en los medios de comunicación y las mismas autoridades de Francia nos comentaban a primera vista, horas después de que estaba sucediendo el trágico hecho, de que todo fue fortuito, es decir, de que
el incendio fue el resultado de la mala manipulación de los operarios en pleno mantenimiento. Eso nos comentaban, ¿no?, a todo el mundo, y esta noticia, como un dato curioso, fue transmitida en vivo, como si fuese un 11 de septiembre. Eso me hizo recuerdo como primer punto a analizar. Recordarán todos nuestros amigos que cuando ocurrió el trágico hecho del 11 de septiembre, yo recuerdo muy bien que, bueno, era pequeño todavía, estaba en colegio, pero curiosamente ese día no hubo clases. Y en el momento que ocurrió el trágico hecho del 11 de septiembre, el primer choque del avión, si no me equivoco, fue a las 8:30, 8:40 de la mañana, ya se transmitía en vivo tal suceso en todas las cadenas televisivas. Y mira que yo esa vez estaba estudiando en Punata y yo veía en vivo el suceso. Ahora, lo que sucedió el 15 de abril del 2019 parece que tiene algo de relación. Es decir, que cuando sucedió el hecho, recordarán, amigos, que el incendio ocurre a las 6:45 de la tarde, 15 minutos antes de que el centro, o sea, el centro histórico de Notre Dame, cerrase al público. En ese entonces el incendio ya comenzaba y ya era transmitido también en vivo y en directo por muchas cadenas televisivas. Yo me entero de esta noticia a las 7:15 de la tarde en hora boliviana. Entonces prácticamente estaba en vivo tal suceso. Bien, vamos a comenzar con un poquitito de historia referido a Notre Dame. Bien, les comentaré que Notre Dame, amigos, para los que no conocen y para que entremos un poquito en contexto, es la tercera catedral más grande del mundo, construida en 182 años en el siglo pasado. Es decir, inició su construcción en 1163 y se terminó parcialmente en 1260 y fue concluida definitivamente en 1345. 182 años tardó para construir uno de los monumentos religiosos más importantes de la Europa antigua. Ahora bien, también un poquito de historia. En promedio, amigos, visita esta catedral cerca a 12 millones de personas. Visitan esta catedral, más que a la Torre Eiffel. Entonces, este monumento es un monumento muy importante para Francia, para París, la capital. Ahora bien, este monumento también, amigos, fue construido en una isla denominada Los Judíos antiguamente, antes de situarse la catedral de Notre Dame en ella. Además, existía ya diferentes templos antiguos antes de que esta catedral fuera construida en 1163. Además, hay que conocer que esta catedral coronó a Napoleón Bonaparte en el siglo pasado y que también fue beatificada en estas instalaciones Juana de Arco, y también fue partícipe de la coronación de Enrique VI de Inglaterra. Así que es un monumento muy importante en la cultura francesa y en la cultura europea. Ahora bien, ya metiéndonos al asunto del misterio de Notre Dame, vamos a tener en cuenta ciertos aspectos. Ahora bien, este terrible acontecimiento de la catedral en llamas transmitida, como ya había dicho, en vivo, fue una prueba del ineficiente trabajo de los bomberos. Un punto también que se relaciona con el ineficiente trabajo ocurrido el 11 de septiembre. Recordemos que todos los trabajos que se realizaron ese día trágico del 11 de septiembre ligaban a una falla dentro de las operaciones. Es decir que, además, hay que denotar un punto. Ocurrían las 7:30 de la noche ya en Notre Dame, 7:30, 7:40, y el presidente Macron, presidente de Francia, salía a los medios de comunicación a dar el comunicado oficial. El presidente Macron, en su investidura, él afirmaba en los medios de comunicación, cuando la catedral todavía no había sido apagada, estaba siendo consumida por el fuego, él daba la noticia de que todo el hecho ocurrido, el fuego en Notre Dame, solo fue un hecho fortuito, que nada tenía que ver con ningún atentado y todo aquello. Ahora bien, desde ahí ya viene la duda. ¿Quién quemó Notre Dame?
¿Quién tenía los planes oscuros, secretos y todo lo que ustedes quieran pensar para que una catedral, la tercera catedral más grande del mundo a nivel mundial, fuese incinerada literalmente? Recordemos, amigos, que tal vez nos están escuchando bomberos y todo aquello, las profesiones ligadas a este medio. Toda operación para investigar un hecho de quema se lo hace a posteriori. Después de que se controle el incendio, se va a realizar una investigación para dónde se inició el fuego inicial y ver las causas, etcétera, ¿verdad? Ahora bien, ese punto no ocurre el 15 de abril del 2019, ya que el presidente de Francia sale a los medios de comunicación afirmando de que todo fue un hecho de mala suerte, entre comillas. Entonces, toda la investigación que debería haber realizado los bomberos, el cuerpo de bomberos, lo hizo a un lado. Entonces, eso me pareció a mí un punto muy interesante. Además, quiero tener en cuenta, amigos, que en abril, en toda la historia de la humanidad han estado ocurriendo ciertos elementos fortuitos, es decir, que han estado ligados a acontecimientos lamentables, matanzas, incendios, justamente en estas fechas. El Titanic se hundió el mismo día. Justamente. Mira, para hacer un pequeño recuento, mira, es muy curioso, además, es muy simbólico, además, si ustedes se ponen a analizar los datos de ese día. Recordemos que Notre Dame se incendia, entre comillas, se incendia el 15 de abril del 2019, ¿verdad? 15. El 15 es la mitad exacta del mes de abril. El mes de abril tiene 30 días. ¿Eso es casualidad? La verdad, ya tantos programas de investigación, a mí me parece que es un indicio muy curioso. Recordemos que, amigos, en la historia, el 19 de abril, días más, de 1993, hubo una masacre en Waco, en Estados Unidos, donde hubo una explosión y una quema de un edificio, donde murieron 76 personas. Recordemos también que un 19 de abril de 1995 hubo el atentado en Oklahoma City con 160 muertos. Además, un 20 de abril de 1999 sucedió la masacre en la escuela Columbia en Estados Unidos, con 13 muertos. Además, un 16 de abril del 2007, recordarán que en Estados Unidos ocurrió la masacre en Virginia, con 32 muertos. El 15 de abril, otro dato, de 1912, como decía Ernesto, el 15 de abril, justamente ese día, fue el hundimiento del Titanic, uno de los barcos más grandes de la historia, que tiene mucho misterio también a su alrededor. Además, otro dato, también un 15 de abril del un 16 de abril, ahora que recuerdo, también fue la muerte de Abraham Lincoln. Un 16 de abril del 2013, ya un poco más antes, en nuestro tiempo, fue el atentado en el maratón de Boston, en Estados Unidos, con 3 muertos y 107 heridos, más de 107 heridos. Entonces, ¿a qué quiero llegar? O sea, la teoría de muchos investigadores es de que este mes de abril, justamente, es donde ocurren ciertos atentados, donde se planifican sacrificios de fuego, sacrificios de sangre. Bien, esto será un poco subjetivo, ¿no? A la explicación y al entendimiento de muchas personas, pero me parece muy curioso que en abril ocurren este tipo de sucesos tan trágicos como el 15 de abril del 2019, semanas atrás. Y por último, el 21 de abril del 2019 también ocurrió una masacre en Sri Lanka, allá en África, donde murieron más de 200 personas en atentados supuestamente de terroristas a iglesias de musulmanes. Entonces a mí me parece esto datos muy, muy curiosos. Ahora bien, no sé si tiene relación, amigos, pero
A lo largo de estos meses han estado ocurriendo diferentes sucesos trágicos también, y no quería saltarme el dato del 15 de marzo, repito, 15 de marzo del 2019, cuando sucedió la masacre más grande sucedida en suelo de Nueva Zelanda. En ese entonces, un terrorista asaltó a 2 mezquitas y mató a 50 personas y dejó a 50 personas heridas. Entonces, todo eso en estos meses, en pocos meses en 2019. Ahora bien, ya metiéndonos un poquito a lo más profundo de esta pequeña investigación que hice, recopilación de datos, quiero hacerles escuchar, amigos, el audio del arquitecto encargado de Notre Dame en los últimos años, de nombre Benjamin Noughton, que cuando presenció lo sucedido del 15 de abril del 2019, él no lo podría creer, o sea, no lo creía tal suceso, porque él decía, todo trabajo de mantenimiento en Notre Dame se lo realizaba sin electricidad. Recuerden, sin electricidad. Entonces, ¿cómo ocurrió el incendio del 15 de abril? El ex arquitecto jefe de Notre Dame, Benjamin Noughton, dijo que el incendio no pudo haber sido causado por un circuito cerrado. Dijo que habían sacado toda la electricidad de la carpintería. El edificio se inspeccionó día y noche y habría requerido una explosión masiva para prender y quemar la madera del techo de la iglesia, que era extremadamente resistente al fuego. Pero el jefe de la policía dijo que era un circuito cerrado, por lo que el asunto está resuelto. En el mundo llamado la élite, el país o el mundo de las maravillas, el poder determina la verdad. Lo inexplicable. Bien, para continuar comentando sobre este interesante tema, doy la bienvenida a nuestro compañero Álvaro. ¿Cómo estás? Hola amigos y amigas que están sintonizando la radio 102.4, pero estoy distraído. Bueno, quiero mandar un caluroso saludo a los 4 puntos cardinales, puesto que se escucha en cualquier parte del mundo vía online. Si quieren sintonizarnos vía online pueden, es www.radiosansimon.com. Ok, bueno, con relación a Notre Dame, yo opino y propongo a Ernesto y a Jonathan de que podamos hacer un capítulo especial de 1 hora analizando todos los, es porque para que entre en este corto espacio es mucha información, ¿no? Y hay muchas cosas que se habla de Notre Dame, del incendio de Notre Dame. Por ejemplo, uno de ellos es de que ha habido otros atentados en otras iglesias en Francia, ¿no? Alrededor de París se encuentran muchas iglesias antiguas, inclusive la iglesia que se rodó la película El Código Da Vinci, y ahí también se profanó la iglesia, ¿no? Y en esas otras iglesias que les mencioné, que está alrededor de París, dice que sacaron el cáliz y lo pisotearon en el piso, ¿no? Profanaron el cáliz y ese atentado pasó, pero nadie, o sea, no hablaron mucho de esos temas. Incluso hubo incendio en una iglesia, parece que esa es justo la de la película, ¿no? Y es mucha coincidencia de que en el mismo mes esté pasando lo mismo, ¿no? Bueno, veo que no sabía que existían otros atentados cerca de esa fecha, pero veo que sí, ¿verdad? Entonces, creo que hay más datos, porque lo que estamos teniendo hasta ahorita es que
Notre Dame, la fecha en la que se incendia está rodeada de multitud de sucesos trágicos. Exacto. Ahora tenemos el hecho de que en esos mismos días también hubo atentados en otras iglesias de la misma Francia. Entonces, ¿qué podemos decir? Ahora bien, Ernesto, sí, lo que nos comentó nuestro amigo Álvaro me hizo recuerdo a datos que lo tenemos en cuenta. Lo que se hace referencia a lo que nos comentó Álvaro es verdad. O sea, antes del suceso del 15 de abril del 2019 no es un hecho único y fortuito como nos han hecho conocer en los medios de comunicación, sino que alrededor de los meses anteriores, es decir, desde febrero, marzo y en abril concretamente, hasta el 15 de abril, han estado sucediendo atentados a diferentes iglesias de Europa, pero más en concreto a la región de París, en Francia. Lo que nos comentó Álvaro, el 14 de febrero del 2019, la iglesia de San Nicolás de Houlis, si no me equivoco, es en la iglesia donde se filmó el Código Da Vinci, una de las escenas en la cual, curiosamente o casualmente, se puede ver a la iglesia en llamas, en una de las escenas, donde se ve en el fondo una cruz que está reflejando el ambiente. Justamente esa escena también se fotografió el 15 de abril del 2019. No sé si será una casualidad o algo referido, pero es muy curioso que esto haya sucedido también antes en Francia, como también sucedió el 17 de marzo en la iglesia de Saint-Sulpice. Fue quemada brevemente la fachada de este templo, donde las autoridades dijeron de que era un hecho vandálico, entre comillas. Y en la iglesia de San Nicolás en Houlis, en Francia, se destrozó imágenes de la Virgen María. Entonces, a mí me parece que todo esto ha estado armándose en el tiempo. Además, como habíamos escuchado en el audio correspondiente, nos comentaba que el arquitecto, uno de los arquitectos encargados de Notre Dame, nos decía que toda reparación en este monumento se lo realizaba sin electricidad para que no hubiese altercados, o sea, inconvenientes de quemas y todo aquello. Entonces, con esas palabras ya podemos denotar de que la versión oficial partida por el presidente de Francia, Macron, es falsa. No hubo electricidad ese día. Entonces, ¿de dónde salió el fuego? Amigos y amigas, también se dice, se especula y hay una hipótesis de que abajo de Notre Dame había una nave extraterrestre, ¿ya? Que justamente salió, ya hizo un agujero en el piso, obviamente, y también en el techo, y disimularon y prendieron fuego para que haya un disimulo, cosa de que también podemos tomar en cuenta de que el pueblo más antiguo de Francia y de París había ¿cómo les puedo decir? Unas personas autóctonas que eran celtas, ya sabemos quiénes son los celtas, ¿no? Que vivían en esa pequeña isla, que está alrededor de varios ríos, ¿no? Y es sí, efectivamente, y es o sea, de ahí salió la población más antigua de Francia, ¿ya? Y sabemos que los celtas hacían ceremonias, sacrificios y demás cosas satánicas, ¿no? Y sabemos de que Notre Dame es la zona cero, que de ahí es el centro de todo París y Francia. No Francia, París, perdón. Y sabemos de que los que los construyeron son masones, con, como sabemos, numerología, construcción sagrada y demás cosas, ¿no? Y duró mucho tiempo la construcción, ¿no? Otro dato que debemos de tomar en cuenta es que las gárgolas que existían lo sacaron unas semanas antes, ¿no? Y decían de que las gárgolas protegían Notre Dame, ¿no? Tal vez de miedo lo sacaron, porque hay una leyenda relacionada a Juana de Arco, que cuando Juana de Arco fue asesinada frente a Notre Dame, dice que
una noche pasó y aparecieron muchos cuerpos en las calles. Y dice que las gárgolas despertaron y atacaron a todas las personas que mataron a Juana de Arco. Ahora bien, hay que aclarar algo, amigos. Según todos los datos investigados, amigos, esa historia que ha estado circulando por Facebook, más que todo, porque en Facebook salió, ¿no?, con un pequeño párrafo diciendo de que se habían quitado semanas antes a las gárgolas que estaban en los techos de ambas torres de Notre Dame, y por esa razón la mala suerte hizo de que se incendiase el 15 de abril del 2019. Eso es falso, amigos. Eso hay que tener en cuenta de que, como ya había dicho en ciertas ocasiones, todo lo que se viraliza en los medios de desinformación, o sea, en Facebook y demás cuentas, es falso. Hay que cotejarlos. ¿Qué es lo verdadero? Semanas antes, amigos, se quitaron 12 figuras de ángeles y 4 apóstoles que estaban en el techo de la cúpula de Notre Dame. Esa imagen yo la voy a subir al grupo de Lo Inexplicable para que lo puedan denotar. Además hay un dato muy curioso. Como les digo, estos hechos suceden con mucha simbología. Cuando quitaron estas estatuas, las 12 estatuas de ángeles y los 4 apóstoles, al mismo tiempo les quitaron la cabeza. Y ahora, en este momento, se las mantiene así, como entre comillas, burlándose de los ángeles y los 4 apóstoles que estaban encima de la cúpula de Notre Dame. O sea, simbólicamente nos están dando ese pequeño comunicado de que se están haciendo la burla. Ahora bien, el dato es muy interesante. ¿Acaso los funcionarios sabían que el 15 de abril del 2019 iba a haber un incendio justamente en la cúpula donde se mantenían a 14 figuras? A 14 figuras, entre ellas 12 ángeles, y 4 apóstoles. Esto me hace referencia, amigos, y Ernesto y Álvaro recordarán, y muchos investigadores cuando hicimos este análisis, lo que ocurrió el 11 de septiembre del 2001. ¿Qué es lo que ocurrió semanas antes en este lugar? Se sacó el oro que estaba por decirse, en el subsuelo de ambas torres. No solo eso, o sea, los bancos y todos los administrativos que tenían oficinas en ambas torres quitaron todo el efectivo semanas antes, como si ya estuvieran intuyendo que el 11 de septiembre del 2001 iba a haber un atentado donde iba a destrozar ambas torres. Y el dueño duplicó el seguro de las torres. Sería interesante ver, ¿no?, si la catedral estaba asegurada y quién se beneficia de ese seguro. Entonces, tal vez. Esto me parece muy curioso. Atentos, amigos. Lo que ocurrió el 11 de septiembre parece que se repitió el 15 de abril del 2019. O sea, estamos viendo que ciertos elementos se han estado repitiendo. Además, hay otra imagen que voy a subir en este momento al grupo de Lo Inexplicable. En él se puede ver lamentablemente momentos en el cual la cúpula estaba siendo incinerada completamente por el fuego, y después, cuando la cúpula se cae, se puede observar que según los andamios, que era para el mantenimiento de la parte central de Notre Dame, con el fuego se forma curiosamente una pirámide. Entonces, como les digo, estos acontecimientos son netamente simbólicos para comunicarse entre grupos oscuros que generan estos hechos. Entonces, como nosotros hemos estado hablando que una pirámide en estos hechos trágicos hace referencia al grupo de los Illuminati, entonces sería una respuesta, tal vez, a los que han estado realizando este hecho. Ahora bien, hay un dato más que con esto es realmente impresionante. Existe una cuenta, amigos, en la web que firma diferentes monumentos en tiempo real las 24 horas. O sea, ¿para qué lo realizan? O sea, de forma que los internautas puedan tener en cuenta el lugar de los monumentos. Estoy hablando de la cuenta de Biepsur, no sé si lo dije muy bien, pero está en el internet. Este sitio web tiene un trípode en uno de los edificios que está a 200 metros de Notre Dame, y ese día ha estado filmando desde la mañana hasta la noche del 15 de abril, justamente el techo de Notre Dame. En las imágenes que se muestran del 15 de abril en este sitio web se observa
que en el techo de Notre Dame, justamente en la cúpula que se incinera y se cae al suelo, como una forma de decirlo, existe una persona o ciertas personas que están en el techo a las 5:10 y 6:30 de la tarde, o sea, 15 minutos antes del incendio. Y esas personas en la lejanía, según estas imágenes en vivo, se puede ver que tienen como destellos de luz en sus manos en el momento que están en la cúpula. O sea, destellos de luz. ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban haciendo reparaciones de electricidad o qué estaban realizando? O tal vez estaban comenzando el incendio a pequeña escala. Ahora bien, para que ustedes lo puedan escuchar, el audio referido al tema. Nadie o muy pocas personas han comentado estas imágenes. Estas imágenes son de una cámara web que está grabando las 24 horas del día la Catedral de Notre Dame. Y en estas imágenes podemos observar cómo en el periodo de las 5 de la tarde hasta las 6 de la tarde, justamente la parte donde se inicia el fuego, hay una persona merodeando. Incluso si os fijáis podemos ver hasta algunos destellos varias veces alrededor de la silueta de esta persona. Esto poca gente lo ha comentado. En cambio, sí se han comentado estas imágenes de un supuesto yihadista que en realidad es un bombero que estaba en el fuego de Notre Dame, pero nada lejos de la realidad. Volviendo a las imágenes anteriores y sabiendo a qué temperatura y cómo se comporta el fuego con la madera, podemos intuir que este señor que podemos ver en las imágenes es quien ocasionó el fuego en el techo de la Catedral de Notre Dame. Recordemos que la madera es un combustible, que tiene un buen comportamiento frente al fuego gracias a su forma de arder. La carbonización de la madera es la principal estrategia, dificulta la transmisión de la temperatura hacia el interior de la pieza, sirviendo como retardante. La madera principalmente está compuesta por celulosa y lignina. Estos compuestos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno que hacen de ella un material combustible. A pesar de su combustibilidad, la madera en comparación con otros materiales tarda en empezar a arder. La madera necesita alcanzar 400 grados para comenzar a arder. Entonces, desde que esta persona, que estaba justo merodeando en la zona donde comenzó el incendio sobre las 5 o 6 de la tarde, hasta que el fuego ya se pudo ver, que fue justo a las 6:45, esta teoría puede cuadrar perfectamente. ¿Es este el responsable del incendio de la Catedral de Notre Dame? Desde mi humilde opinión, yo creo que sí. Nada es casual, amigos. ¿Cómo puede ser que una catedral que ha pasado varias revoluciones, 2 guerras mundiales y diferentes intentos de falsa bandera haya ardido así sin más? Bien, ya para ir terminando esto, creo que faltan algunas cositas, ¿no?, por aclarar. Entonces vamos a dejarlo para una segunda parte, porque ya el tiempo nos va pisando, amigos. Así que se ha dicho mucho, se han dado datos reales para ya ponernos a pensar que no todo lo que nos dicen en el noticiero está completamente investigado, o sea, se lo presenta en su manera completa. Siempre hay cosas que quedan en el aire, datos que quedan ahí por debajo del umbral, que somos nosotros los encargados de sacarlas a la luz y mostrarles que no todo es lo que parece y que muchas cosas no son tan casuales ni tan accidentales como nos han dicho. Bien, hasta la próxima con más actualidad y misterio. El Vaticano recibió más de 500.000 de informes de posesiones demoníacas. Eso sí fue un récord. Se emitió una orden para tener a un exorcista en cada diócesis en los Estados Unidos y tenemos que lograrlo en el lapso de 1 año. No es un cargo muy solicitado. Lo inexplicable. Continuamos, amigos, esto es Lo Inexplicable, el mejor programa de investigación paranormal. Continúan llegando mensajes. Falta investigación sin explicación, nos dice. Claro, es que la nota sobre Notre Dame era bastante extensa y eso aún falta mucho por hablar. Yo les digo eso porque ¿qué les parece si vamos a hablar un poquito más de ese tema? Porque hay bastante interés, porque muchos se quedaron con que se incendió la catedral, qué pena, ¿no?
pero ahora estamos viendo que hay mucho más. Entonces vamos a darnos unos minutos más para puntualizar más acerca de este tema. Bien, sí, como comentaba Ernesto, ¿no? Referido a lo que ocurrió el 15 de abril, es muy misterioso, por no decir otras palabras. Otro dato curioso y revelante que a muchos investigadores dio en tela fue lo que ocurrió cerca de Notre Dame, cerca del río Niza. Recordemos que ese día, para los medios de comunicación, fue un día lleno de acontecimientos políticos también, ya que la ex primera dama, la esposa de Michelle Obama, de Obama, estaba en París y estaba en un tour turístico cerca de Notre Dame, justamente en un barco asistido con muchos familiares, muchos políticos de Francia. Y bien, ¿a qué viene esto? Lo curioso, amigos, es que las fotografías que realizaron al suceso, donde se le observó a Michelle Obama, esposa de Obama de Estados Unidos, se le pudo ver de alguna manera muy feliz, pero muy feliz en un contexto muy trágico. O sea, cuando ella compartía con sus familiares de una forma muy amena, entre comillas, a 200 metros Notre Dame se estaba incendiando y toda París estaba muy triste. Además, lo curioso es que en el collar, que en este momento voy a subir la fotografía al grupo de Lo Inexplicable, tenía un collar en el cuello muy curioso, esta alta dama de la política norteamericana, en el cual se podía leer en inglés burning, que en inglés significa, en español significa quémalo. Entonces, esa frase, en un contexto en el cual Notre Dame estaba siendo quemada, a mí me parece muy sospechoso. O sea, estamos viendo que la alta política a nivel mundial, de alguna manera, ya sabía este acontecimiento, con signos de interrogación. Y además el collar, ¿no? ¿Quién usa un collar con la palabra quémalo? ¿Qué significado tiene? ¿Por qué uno usaría algo así? No hay una razón lógica, a menos que sea con un objeto determinado, con un objeto ya establecido desde el principio. Exactamente. Es como si, digamos, un político, es como si el presidente de Inglaterra se estuviera paseando el 11 de septiembre del 2001 con una polera en el centro de Norteamérica, en el cual se podía leer 11 de septiembre, quemados, digamos. ¿Y qué es lo que ocurre ese día? Se destruye las Torres Gemelas, ¿verdad? Entonces tiene ese contexto muy misterioso. De repente, ¿no? Estaban haciendo un ritual y ya sabían los Illuminatis, las altas esferas de poder y personas que pertenecen a ese grupo, de repente ya sabían y dicen, ¿no? De que este es el fin de una era y está empezando una nueva era, dicen, ¿no? Por eso es de que estaban quemando lo viejo y estaban queriendo reconstruir, ¿no? Algo nuevo. Eso, tal vez de repente aquí va a ser el inicio de la nueva era. Claro, y estoy viendo la fotografía y es verdad, la señora estando a 200 metros se ve sumamente feliz y nosotros que estamos cruzando el océano nos enteramos de lo que estaba ocurriendo y ella a 200 metros no creo que no se haya enterado como para decir no sabía. Estaba ahí Michelle Obama y la vemos brindando inclusive con una copa de champán a lo que veo. Lo curioso es ese collar, ¿no? Justamente, y el collar. Que tiene ese significado de quemalos en español, o sea, un contexto en el cual las torres de Notre Dame estaban siendo incineradas literalmente. Además, en este momento subí, amigos, un corto del video Mi Mascota Cabra 2. Es un filme, amigos, que fue creado en el 2013
y que fue subida a YouTube y a las diferentes cadenas de internet para que pueda ser observado. Este filme, amigos, fue galardonado en Canadá, en el cual se puede observar diferente simbología referente al 11 de septiembre, a diferentes acontecimientos alrededor del mundo, y fue criticada. O sea, al director le dijeron, ¿qué significa? Hay muchos elementos que de alguna manera estarían haciendo referencia al futuro. Ahora bien, ahí viene este tema y este corto. En una de las escenas finales de este corto, Mi mascota cabra 2, que es un filme de 10 minutos, 8 minutos si no me equivoco, en una de las escenas finales se ve a Jesucristo, ¿sí? O sea, realizada en 3D, se puede ver a este personaje muy icónico en un tema religioso católico, pero se le ve con simbolismo, es decir, en la frente de este personaje se ve incrustada la pirámide Illuminati. Y cuando desaparece su corona, que es de color oro, justamente detrás de este personaje, una catedral que tiene parecido muy significativo a Notre Dame, se deshace, se cae, como si fuese una estructura de papel, se deshace en el ambiente, y cuando este Jesucristo simbólico abre los ojos, se puede ver en sus ojos las llamas. Es como si él, simbólicamente, en este film, los creadores estarían diciendo que las llamas van a destruir a este símbolo religioso que es una catedral, que tiene realmente comparaciones muy curiosas y significativas con la torre que se destruyó en el centro de Notre Dame ese 15 de abril del 2019. Además, para terminar con este halo de simbolismo, como decía Álvaro, nuestro amigo, nos comentaba que tal vez ese día todo este hecho de la quema de una catedral tan importante en el mundo, las personas que planificaron este hecho, tal vez fue un acto de quema, de sacrificio de fuego, un ritual de fuego. Ahora bien, si analizamos esa teoría, tal vez tiene algo de relevancia o importancia. Mira, voy a comparar con lo ocurrido el 11 de septiembre. El 11 de septiembre, las Torres Gemelas, las dos torres, recuerden esto, simbólicamente las dos torres se queman y se destruyen, ¿verdad? O sea, dos torres que con el fuego se destruyen. ¿Y qué es lo que ocurre el 15 de abril del 2019? La Catedral de Notre Dame, curiosamente, tiene dos torres parecidas simbólicamente a las dos Torres Gemelas, y también simbólicamente se destruye con el fuego. Entonces estamos hablando de hechos totalmente curiosos o misteriosos o oscuros que han estado ocurriendo el 15 de abril y semejantemente el 11 de septiembre del 2001. Además, me hacen recuerdo, ya que estamos aquí, existe mucha simbología referente al 15 de abril del 2019. Hay diferentes elementos que apuntan que ya había gente que conocía lo que iba a ocurrir este 15 de abril. Ahora bien, hago referencia al filme de Disney, una productora muy conocida en Norteamérica, que todos también la vimos, el filme del Jorobado de Notre Dame, de 1996. En ese film se puede observar, amigos, en una de las escenas al protagonista, al villano, de frente a la catedral, realizando un tipo de entonación, lo vamos a decir así. Un tipo de entonación que hace referencia a grupos ocultos, a la negatividad referente a la trama de la película. Pero en él nos hace referencia también a grupos secretos. En esas escenas nos hace ver que este villano realiza diferentes poses con la mano cruzada en los hombros, como los grupos de la masonería. También nos hace ver que existen grupos de poder en ese filme, en la trama del filme, y además en el desenvolvimiento del mismo se ve que la catedral es incendiada, como lo que ha ocurrido el 15 de abril del 2019. Entonces, esto a muchos investigadores hizo pensar de que, como les había dicho,
se han estado repitiendo ciertos elementos como el 11 de septiembre. Recordemos que el 11 de septiembre fue, entre comillas, predicho en diferentes películas, grabaciones, dibujos animados como en Los Simpsons, que hacían referencia a un 11 de septiembre del 2001. Entonces hay diferentes películas como El Jorobado de Notre Dame, que todos lo vimos, que en su trama hace referencia a eso, a la quema de una catedral, y justamente ocurre este año. Bueno, con relación a predicción, no deberíamos de llamarlo predicción, porque bien sabemos de que a nivel mundial esta élite que es de los Illuminati está contaminando las principales religiones más importantes del mundo, y también la política, los medios de información, mal llamados información, ¿no? También las cadenas, grandes cadenas televisivas y las empresas de Hollywood, como bien sabemos, están poniendo en ciertas películas, series, están poniendo lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Y por eso es de que Los Simpson también se habla, ¿no? En un capítulo cuando Bart, bueno, antes de que pase eso, lo de Bart en la iglesia, estaban viendo, la familia Simpson estaban viendo un eclipse. Sabemos que ha pasado el eclipse lunar, que es la luna de sangre, ¿no? Que ha pasado, y después justo ha pasado eso de Notre Dame. En Los Simpson se veía, ¿no? Que la familia Simpson estaba viendo el eclipse. Después de eso, Bart se va a una iglesia y se empieza a arder, ¿no? Había fuego, y había gente corriendo, y no, mucha coincidencia que estaban queriendo darnos a nosotros. En Disney, bien sabemos de que en la palabra Walt Disney aparece el 666, ¿no? Y siempre tiene mensajes subliminales esa empresa o esos dibujos. Bueno, para mí el 666 en Walt Disney me parece un poco forzado, la verdad. Pero lo de la película del Jorobado, sí, ahora que me pongo a recordar, es verdad que existe la escena de la catedral en llamas. Ahora bien, amigos, hay un punto también muy interesante referente a esta programación predictiva, que nosotros lo denominamos a lo que, entre comillas, se lo dice predicción, programación predictiva. Ahora bien, este elemento, tal vez de lo que ocurrió el 15 de abril del 2019, también ya lo conocía este periódico, que en sus publicaciones cada año ha estado mandando simbología de lo que va a ocurrir. Estoy hablando de The Economist, que muchos ya conocerán porque hemos hecho diferentes actualidad y misterios en el programa correspondiente. En el Mundo 2019, en la publicación del 2018, que salió en diciembre del 2018, como haciendo referencia a los acontecimientos políticos que iba a ocurrir en 2019, se puede observar en esa portada, lleno de simbolismo, la figura central del hombre de Vitruvio, que es una de las pinturas de Leonardo da Vinci. Ahora bien, ¿qué es lo que lo relaciona con Notre Dame? Pasa que Leonardo da Vinci nació el 15 de abril de 1462, y ese día, en conmemoración a su nacimiento, se denominó el Día del Arte. Ese día también se festeja el Día del Arte en conmemoración al nacimiento de Leonardo da Vinci, que curiosamente su obra más significativa, del hombre de Vitruvio, es una persona prácticamente con los brazos extendidos dentro de un círculo y una figura, un cuadrado, ¿no? Exactamente. Y se nota la simetría perfecta del hombre extendiendo los brazos en todas direcciones. Tú lo dijiste muy bien. Entonces, ¿qué relación tuviese? Tal vez The Economist nos dio ese mensaje de que en esa fecha, en el cumpleaños del creador de esta imagen, de Leonardo da Vinci, iba a ocurrir este acontecimiento. Ahora, no es la única referencia de The Economist. El último
es lo que ocurrió en el mundo 2017 de The Economist también. En él se puede observar, como he subido la imagen a nuestro grupo de lo inexplicable, se ve una imagen que hace referencia a una figura del tarot, pero fue elaborado por los dibujantes de esta cadena periodística con diferentes elementos, colocándole también el mismo nombre de la torre, que hace referencia a una carta de tarot. Y esa carta de tarot, amigos, significa la guerra, significa Marte. Marte en significado esotérico significa la guerra. Además, según esta imagen, que es una torre envuelta en llamas, como el 11 de septiembre, o como también la Catedral de Notre Dame, porque curiosamente esta torre tiene una cruz encima, entonces hacía referencia a una iglesia. Entonces es muy curioso todo esto. Además, ¿por qué estoy hablando de The Economist? Recordemos que The Economist, el accionista mayoritario es el grupo poderoso de los Rothschild, que es una de las familias que domina el mundo con los Illuminati. Hay una cuarteta también que dice Michel de Nostradamus, referente a este tema, ¿no? Hay que averiguar si es falso o es verdadero. Pero lo que sí, el número 15, podemos sumarlo, 5 más 1 es 6. 6, bien sabemos, es el número del diablo, ¿no? Lo que sabemos con relación a lo que dice la Biblia, ¿no? Bueno, hay muchos temas, pero vamos a hacer otro programa en la segunda parte y hablando explícitamente de todos los temas. En sí, amigos, hemos tocado prácticamente todos los aspectos importantes, referidos y curiosos a lo que ocurrió lamentablemente el 15 de abril del 2019. Todos los elementos lo hemos tocado, es un acontecimiento muy lamentable que, según esta investigación, y yo creo, según Álvaro y Ernesto, llegamos a una conclusión tal vez muy paradójica, ¿no? De que este hecho no fue fortuito, fue realizado, fue planificado. ¿Con qué fin? Hasta nosotros no lo podemos decir con certeza, pero sí que fue un sacrificio simbólico de fuego que se realizó ese 15 de abril. Además, amigos, para terminar con esto, me hizo recuerdo a una de las películas exitosas del último tiempo. Recordemos que una de las escenas de la película Infinity War, la Guerra Infinita, para la obtención de la gema del alma, Thanos va a un punto determinado del espacio, ¿verdad? Se encuentra con un ser que le dice que para la obtención de esta gema necesita sacrificar algo, necesita matar algo, ¿verdad? Necesita hacer simbólicamente el sacrificio de sangre en un elemento, en un lugar geográfico, ¿verdad? Pero lo curioso, amigos, lo que se relaciona con Notre Dame es que en ese elemento, en esta película, entre comillas, de ciencia ficción, se puede observar dos torres. En el medio de las torres están los protagonistas, donde Thanos realiza el sacrificio a su hija. Muere su hija, que es Gamora, y obtiene la gema del alma, ¿verdad? Pero lo curioso también es que cuando se muestra la escena de la muerte de Gamora, en el piso ya, ella muerta, con sangre, se puede ver una de las partes de un círculo. Entonces, ese círculo, simbólicamente, es el círculo de la muerte, el círculo del sacrificio de sangre que hizo simbólicamente Thanos en medio de dos torres, como el 11 de septiembre, en medio de dos torres, como en la Catedral de Notre Dame. No sé si esto es algo curioso, pero a mí me parece muy sospechoso. La Atlántida, el lago Titicaca, Tuarca, todos son lugares antiguos misteriosos que siempre han tenido relación con los dioses. Al final, la teoría de los antiguos astronautas será comprobada. Lo inexplicable.
nuestro tema semanal. Un repaso a una de las culturas más grandes, enigmáticas, inexplicables de toda la historia del hombre. Siempre que escuchamos hablar de Egipto, nos imaginamos las pirámides, la grandeza de su ejército, la mitología, sobre todo las momias y todo eso, pero son solo algunas de las tantas cosas extrañas que la cultura egipcia nos ha tenido a lo largo de su historia. Es por eso que hoy hemos decidido tocar solamente algunas, el tiempo no nos da, porque la historia de Egipto, y eso, delimitando los enigmas de Egipto, son bastantes, entonces aún así el tiempo no nos alcanzaría. Entonces vamos a hablar solamente de aquello que es lo más importante, ¿verdad? Entonces, Egipto, establecido a lo largo del Valle del Nilo, ha sido sede siempre de mucha historia, películas, libros, leyendas que se han asentado alrededor de esta gran cultura. Vámonos primero, inevitable, a hablar de las pirámides. Las pirámides de Egipto, primero, perfectamente alineadas. Y vámonos con la construcción. A ver, según escritos supuestamente oficiales, arqueológicos, las pirámides se habrían construido en 20 y tantos años, según la arqueología oficial. 22, 23 años. Pero haciendo cálculos simples, matemáticas, ya eso es de por sí imposible. Para que eso se cumpliera, deberían haber colocado una piedra cada 3 minutos. Y estamos hablando de un bloque del tamaño de un automóvil y aún más pesado. Y colocar un bloque de estos cada 3 minutos es ilógico, es risible. Entonces, ya vemos que la arqueología oficial dice las pirámides se construyeron según los escritos de tal historiador en 20 y tantos años, pero desde ya desmentido totalmente, porque las matemáticas simples y exactas no concuerdan con eso. Primer enigma: ¿cómo se construyeron las pirámides? Hasta hoy no hay un modo de explicar cómo lo hicieron. Muchos han dado teorías de que se usaron primero troncos usados al estilo de una rueda. Para los bloques los ponían encima e iban empujando, ¿verdad? Y poniendo el tronco que salía adelante, pero estamos hablando de Egipto. El único tronco que hay es la palmera, que no es para nada fuerte como para poder transportar un bloque. Primero, ¿verdad? La construcción, todos los arqueólogos que han dado teorías respecto a cómo se ha construido la pirámide, ya con teorías sostenibles como troncos, lianas, incluso se ha dicho que habían llevado elefantes hasta Egipto para poder tirar de las piedras, lo cual no se sostiene. Un animal este animal no sobreviviría ahí en ciertas condiciones. Entonces, el primer enigma: ¿cómo se construyeron las pirámides? Bueno, amigos, recordemos que hoy en día los grandes bloques pesados se usa para moverlos, se usa la energía hidráulica. Esto es lo que conocemos, las grúas. Conocemos también los brazos hidráulicos, que son los de Caterpillar, Volvo. Parece que Volvo también tiene. También los retroexcavadoras y demás, ¿no? Otra cosa es de que está cerca del río Nilo, y ahí cerquita, está ahí mismo del desierto del Sahara, que se extiende por varios países, ¿no? Libia, Egipto, Nigeria y demás países, ¿no? ¿Cómo hubieran recogido o hubieran recoleccionado troncos para hacerlos rodar, ¿no? Y recordemos que estos bloques de piedra son muy pesadas, son toneladas y toneladas de pesos, ¿no? Ahora, el motivo, ¿por qué motivo?
con solo pensar el motivo por el cual lo han hecho estas pirámides, te contesta la pregunta de cómo lo han hecho o para qué lo han hecho. ¿Por qué? Porque imagínense, digamos, para adorno o para que combine o para que sea bonito, sería mucho esfuerzo, ¿no? Tanto logística de personas que se ha contratado o se ha esclavizado para hacer estos grandes megalíticos, ¿no? Que dure incluso que dure y aguante terremotos, dure al paso del tiempo, porque bien sabemos de que cuando construimos hoy en día una casa, a lo mucho dura unos 100 años, después se va deteriorando, se va cayendo, un terremoto viene, lo hace caer por completo. Pero estas estructuras, no solamente de Egipto, Tiahuanaco, que yo he ido, a Machu Picchu también, que lo conocemos, y muchas como Stonehenge y demás, ellos han sobrevivido a terremotos, imagínense, terremotos. Está a prueba de fuego, puesto que está hecho de piedra, ¿no? O sea, esto tenía un motivo, una razón, que algunos estamos sacando deducciones, estamos sacando hipótesis, ¿no? Y hay una hipótesis que yo sostengo, que es que ellos, los que lo han hecho eso, son, como muchas leyendas lo han demostrado, de que eran los hijos de los ángeles caídos, los Nephilims, que eran gigantes y podían transportar estas piedras, ¿no? Para mí es esa hipótesis. He subido imágenes, ya lo saben, esto es radio interactiva, que comparan una pirámide maya mexicana que fue construida durante 150 años. Está netamente comprobada que fue construida por los mexicas. Ok, no hay ningún misterio. La demoraron en construirla 150 años. Y no llega ni a la mitad de la altura de la pirámide egipcia, que supuestamente la construyeron en 20 años. Entonces, ¿cómo la arqueología oficial cae, se derrumba solo al hacer esta comparación? Además, las pirámides, a lo contrario de lo que mucho se cree, no tienen 4 lados, tienen 8. Las pirámides realmente tienen 8 lados. Son como 4 figuras de forma cuadrada unidas, formando un cuadrado más grande. Ya estos 8 lados triplica la dificultad que al hacer solamente una pirámide de 4 lados. Lo triplica. Y el solo ver que lo hicieron tan exacto, como he subido una imagen en este momento, es realmente asombra mucho más la idea de cómo llegaron a construir estos colosos. Bien, amigos, bien, es histórico, ¿no? Estamos tocando un tema muy interesante, los misterios y los enigmas que están alrededor de esta historia, de esta civilización antigua que es los egipcios, la cultura egipcia, ¿verdad? Ahora bien, lo que tú comentaste con esa pregunta, ¿cómo se construyó semejantes moles? Estamos hablando de las estructuras de piedra más grandes del mundo, una de las maravillas actuales, una de las 7 maravillas del mundo, que es las 3 pirámides de Egipto. Estamos hablando de la pirámide de Giza, la pirámide de Kefren y la pirámide de Miserinos. Ahora bien, en las imágenes que subí al grupo de lo inexplicable, voy a tratar de explicar unas cuantas, porque el tiempo no vamos a tener al respecto, pero bien comentaba diferentes teorías Álvaro, y también nos comentaba al respecto lo que su punto de vista nos daba a conocer Ernesto, ¿verdad? Cómo semejantes moles pudieron ser labradas, cortadas y transportadas de un punto A a un punto B. Recordemos que la dificultad en ese tiempo era gigantesca, ya que las piedras no la cortaban en el mismo lugar de donde se realizaba semejante estructura, como ser las pirámides, sino que la cantera de piedras estaba a 40 kilómetros del punto en el cual se iba a construir las pirámides. Entonces, ¿cómo transportaron cada piedra? Cada piedra está encima de los 50 toneladas. Recordarán, amigos, que cuando tocamos un tema referente similar a esto de las estructuras más pesadas del mundo, cuando hice una pequeña investigación,
les hice referencia al coloso de Ramsés II, que fue que en 1820 intentaron transportarla de África hasta Europa, pero ni siquiera la podían levantar. ¿Por qué? Porque esta estructura de Ramsés II pesaba 700 toneladas. Al día de hoy lo que hicieron es realizar como una galería alrededor de esta estructura porque no la pueden levantar. Entonces no tuvieron de otra de que realizar una galería en conmemoración a esta estructura. Ahora Hoy, bien, con la tecnología de hoy no se la pudo levantar. Entonces, ¿cómo la levantaron? Hace casi 5000 años. Exacto. Ahora, según las teorías, como un pequeño resumen, yo como investigador digo de que se hizo con tecnología, aunque suene a cliché, porque hay un programa que de alguna manera ha estado como oxidando este tema, se lo realizó con tecnología alienígena, ya que en la antigüedad diferentes culturas alrededor del mundo, y voy a colocar una prueba muy fehaciente al respecto, tuvieron contacto con civilizaciones fuera de nuestro planeta. ¿Para qué? Para de alguna manera sembrar estas civilizaciones como ofrenda a sus dioses, que estos dioses no eran dioses en sí como la palabra, sino eran dioses falsos de carne y hueso que se hacían pasar como dioses, ¿verdad? Verdaderos, pero que engañaron a las civilizaciones antiguas para realizar semejantes estructuras. Ahora bien, es muy curioso que alrededor del mundo, todas las culturas antiguas, todas las culturas antiguas tengan la misma escultura piramidal. Es decir, como si la cultura tihuanacota, la cultura maya, la cultura en África, en Asia, todas las culturas antiguas se hubieran puesto de acuerdo para decir en un momento determinado de su historia tecnológica, decir, vamos a realizar una estructura piramidal. Bueno, y se va a asemejar a nuestros gustos, pero va a ser piramidal. Entonces, ese punto, que todos tengan una estructura piramidal, los delata. Es decir, en la historia, en nuestros colegios, en nuestras universidades, en nuestras escuelas, nos dijeron que todas estas culturas estaban separadas por el tiempo y por el espacio. No tuvieron ningún contacto en el tiempo. Entonces, de alguna manera, no pudiesen tener las mismas estructuras. Pero si en la historia tenemos pirámides en diferentes latitudes del mundo que son semejantes en sí, con los mismos cortes, podríamos decir, ¿qué respuesta nos daría? Entonces estaríamos afirmando al día de hoy que esas culturas antiguas tenían relación, por eso realizaron pirámides en todas sus culturas. Hace 4700 años, cuando el resto de la humanidad, según la arqueología oficial, aún vestían pieles de animal, los egipcios nivelaron un terreno rocoso equivalente a 6 canchas de fútbol, apilaron 2 millones de bloques de piedra a 42 pisos de altura, cavaron 482 kilómetros de túneles, y todo eso solo en 20 años y usando martillo y cincel. Realmente la explicación de la arqueología oficial no se sostiene ni por un momento, y no sé por qué se la acepta y no sé por qué se la plasma en los libros de historia, si a primera vista no se sostiene, es risible, no encaja con lo que se ve. Y algo que me molestaba particularmente cuando veía un documental respecto a esto, un documental oficial aparentemente de la construcción de las pirámides, se entrevistaba a un arqueólogo y se le decía, y se le daban estos datos, como los egipcios en solo 20 años moviendo todo esto con martillo y cincel, ¿cómo lo pudieron hacer? Es increíble. Y el arqueólogo cínicamente, puedo decir, decía, pero ahí está, la explicación no es cómo lo hicieron, ahí está. Lo hicieron en 20 años, ahí está la prueba, ¿qué más quieren? Ahí está la prueba de que lograron hacerlo en 20 años, la pueden ver, ¿qué más se preguntan? Entonces eso ya venido de un profesional me parece netamente insultante para la inteligencia popular, porque decir que esto fue hecho en 20 años, y ahí está hecho, ¿por qué darle enigmas?
Entonces es una salida fácil, una salida mediocre, decir que algo no tiene enigmas en su construcción porque simplemente ya está construido y ahí está, no hay por qué darle más vueltas. Ahora bien, Ernesto, esto muy bien me va a dar la razón, y para todos los profesionales que me están escuchando, un hecho real tiene que ser replicado según la ciencia, ¿verdad? Para que un hecho tenga peso científicamente, tiene que ser realizado con nuestros propios medios, entre comillas, pero no se puede replicar el corte, la manipulación y la estructura de diferentes estructuras alrededor del mundo antiguas, como las pirámides egipcias. No se las puede replicar. Entonces, ¿cómo se puede llegar a la conclusión de que se hizo en la antigüedad con las herramientas de cobre, de bronce, que no podían cortar piedra? Ahora bien, yo en una de las imágenes me parece muy curiosa cuando yo la vi, está una de las paredes de ingreso al interior de la tercera pirámide más pequeña de Egipto, es decir, estoy hablando de la pirámide de Miserinos. En una de sus paredes se puede observar que estas piedras no están bien firmemente labradas, sino que tienen bordes semejantes en los mismos, como si no estuviesen bien elaborados. Ahora bien, este mismo detalle de estas piedras se pudo comparar y se pudo ver que es semejante al templo de Sacsayhuamán en Perú. En Sacsayhuamán, no me quiero equivocar, pero las piedras que se puede observar en el Perú, en este fuerte, tiene las mismas características que en esta pared de la pirámide más pequeña de Miserinos. Entonces es muy curioso. Entonces, ¿qué relación tenían Perú en la antigüedad, los incas, con el antiguo Egipto, para que tengan similares aspectos en el labrado de piedra? Además, los incas realizaban el labrado de piedra en sus templos como los egipcios. Es muy curioso. Como yo pude denotar en este momento en el grupo de lo inexplicable, o sea, no se puede negar la relación que tenían las antiguas culturas, un ejemplo como los incas, como los egipcios. Además, se pudo observar, amigos, que en la cultura misma de los incas, en el labrado del oro, para hacer las máscaras para sus jefes incas, tenían los mismos aspectos que los altos cargos de la cultura egipcia en el labrado del oro. Como también podemos decir el mismo tratado a sus muertos. O sea, las momias en todo el recorrido de las Américas se los realiza de la misma manera que en la cultura egipcia. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Bueno, nos dice lo que la ciencia oficial, entre comillas, no nos quiere decir, que en la antigüedad las culturas antiguas han tenido relación más allá del tiempo. Hola Inexplica amigos, sigan adelante con el programa. Saludos desde Argentina, Amelín, un abrazo. Un gran saludo a nuestra amiga fiel oyente Amelín hasta la tierra argentina. Bueno, un saludo caluroso y un abrazo para Amelín, que nos está escuchando en la tierra argentina. Y bueno, para acotar, ¿no? Con este tema, yo quiero mencionar, ¿cómo les puedo decir? Un pueblo autóctono de Isla de Pascua, que son los Rapa Nui, ¿ya? Y bien sabemos que en su leyenda hay un contacto entre el rey de la tierra que se contactó con la reina de la luna. Y tuvieron hijos, y esos hijos eran los sacerdotes elegidos que gobernaban esos pueblos, ¿no? Y dice que ellos tenían el poder de hacer que las rocas levitaran y sean más livianos que una pluma. Y de esa manera podían llevar las rocas que pesaban toneladas. Bien recordamos que las rocas que hay en la isla de Pascua son cabezas de más o menos son altas, ¿no? Más o menos 7 a muchos metros, ¿no? Pero dicen de que están enterradas y están mirando las cabezas, sus ojos están mirando hacia el poniente, ¿no? Y están mirando el sol.
y está esparcido, no está solamente en un solo lugar, está esparcido alrededor de toda la isla, que es muy grande, por cierto. O sea, cómo lo han podido transportar esas rocas que pesan toneladas, y eso que en la isla no hay muchos árboles, ¿no? Eso también es lo inexplicable, como dice nuestro programa, es algo inexplicable. Pero de repente tenía algo cierto esta historia que se va diciendo de generación tras generación. Usted va a la isla de Pascua y escucha esa historia en su idioma autóctona, y traducido al inglés dice eso lo que le he mencionado, ¿no? Y también tienen unas tablillas donde está grabado en su idioma originario, está grabado todo lo que estaba diciendo, ¿no? Le estaba comentando. Estoy subiendo unas imágenes al grupo en este momento que hablan por sí mismas. Dinosaurios en el antiguo Egipto. Ante esta idea muchos sonríen, pero las imágenes, como les digo, hablan por sí mismas. En varios jarrones egipcios se puede ver a un animal cuadrúpedo con cola y con un largo cuello típico del Brachiosaurus. He subido las imágenes, se las puede comparar y pues ¿qué podemos decir? De ahí ha saltado mucha teoría de que quizá con la ayuda de estos colosos se ha podido construir la pirámide, no lo sé, pero la imagen está ahí. Criaturas con largos cuellos y al parecer domesticadas, porque las vemos con un collar y el collar la está sosteniendo un egipcio. Entonces, ¿qué más que agregar a tantos y tantos enigmas que la tierra egipcia puede dar? En 2013 fueron halladas, antropólogos comandados por el doctor Nabir al-Samud encontraron papiros donde se hallan grabadas criaturas parecidas a dinosaurios, Brachiosaurus para ser más precisos, animales herbívoros, y lo más raro es que un año después en Egipto se encontraron restos de un nuevo tipo de saurópodo que medía 27 metros y pesaba unas 70 toneladas. ¿Coincidencia? Ahora bien, amigos, esto yo digo contundentemente. Donde veamos las estructuras antiguas en cualquier cultura, en este caso en la cultura egipcia antigua, hay intervención de tecnología utilizada por sus habitantes. Bueno, a mí no me digan qué tipo de tecnología, pero en sus estructuras existe rastros de tecnología, porque de otra manera no pudieron ser realizadas. No podemos teorizar de que se realizó con brujería, con magia, no. Intentemos realizar algo que se asemeje a nuestro tiempo, que se utilizó tecnología, ¿verdad? Ahora bien, en una de las imágenes que subí al grupo de lo inexplicable se puede observar una escalineta de piedra labrada. Esta escalineta es del templo de Hathor. En él se puede ver que esta escalineta, amigos, para los que están en el grupo de WhatsApp, se puede ver que esta escalineta está derretida. No es algo que se haya hecho desde el principio. O sea, me quiero referir a que los que labraron esta piedra, esta roca, que es entera, no son diferentes rocas, es una misma roca que fue labrada con quién sabe qué, con qué medios, pero la labraron en roca firme de diorita, muy dura. Con el tiempo se derritió y ahí vienen diferentes teorías. Uno tiene diferentes hipótesis, según los investigadores decían, investigadores alternativos, ¿no? Que algún tipo de fuerza calorífica muy fuerte encima de este templo fue la que provocó que ciertos elementos de este templo se derritan. Y obvio, este elemento calorífico no fue el sol, no es fuego, sino que debía ser un elemento radioactivo más potente. Entonces, hablar de radioactividad en la antigüedad es algo realmente increíble, ¿no? Porque esto no existe según la versión oficial. Además, las tres pirámides, la pirámide de Giza, la pirámide de Kefren y la pirámide de Miserinos, están alineadas en el cielo, están alineadas con el cinturón de Orión. Entonces, este punto también es muy importante,
¿Por qué se realizó estas estructuras? Se realizó para que reflejasen en la Tierra el cinturón, que son 3 estrellas de Orión. Entonces, esto en cálculos matemáticos es increíble. No existe en la Tierra una estructura que se ha realizado en el siglo XXI, en el siglo XIX, que tenga su relación en el espectro, que sus medidas sean según una estrella en el cielo. Pero en la antigüedad la cultura egipcia ya lo estaba realizando. Sus estructuras ya apuntaban al cielo y apuntaban a constelaciones. Entonces esto a mí me parece un punto muy, pero muy importante. Además, las estructuras de piedra, ya sea en Egipto y en diferentes partes del mundo, se denotó que lo que los unía a las piedras no era solamente la gran precisión que tenían de piedra a piedra, sino que existía dentro de las piedras una barra de acero que las unía. Y estas barras de acero se las pudo observar cuando se de alguna manera intentaron abrir las piedras que unían en Egipto, y se pudo observar que existían barras de acero. Y estas barras de acero también se pudo observar que existe en Pumapunku, al lado de Tiwanaku, aquí en Bolivia, que la unión entre las piedras antiguas se las hacía en la antigüedad en fundiciones, ¿sí? No sé cómo, en fundiciones para colocar hierro que sostengan una piedra con la otra, así durasen miles de años. Entonces, esta tecnología de Egipto, de unión de piedras, también se realizaba aquí en Pumapunku. Entonces, sería una prueba más de la relación en la antigüedad de culturas antiguas. Para apoyar las diferentes hipótesis que hemos planteado esta noche, quiero decirles que en los estudios que han hecho los arqueólogos las letras que había ahí y la simbología, bueno, no la simbología, sino lo que estaba ahí tallado en las rocas, se ve también muchos seres que tienen cuerpo de humanos, tienen cabeza de zorros o lobos, ¿no? Otros tienen cabeza de felinos, otros tienen cabeza de águilas, ¿no? Y recordemos que en la Biblia también se menciona que hay 4 querubines que están rodeando y defendiendo el reino de Dios, que uno tiene cabeza de águila, otro de león y otro de toro, ¿no es cierto? De repente tenía un origen extraterrestre este inicio de las construcciones de Egipto, ¿no? Otra cosa que también he observado es de que en una de esos dibujos egipcios se ve un dios más grande, sentado, más grande que los que le estaban adorando, ¿no? Y claramente se veía que era gigante, porque al pararse este dios que estaba siendo adorado por los egipcios, era casi el doble de tamaño a los que le estaban adorando. Podemos decir que los que le estaban adorando eran humanos y el dios era un gigante. Recordemos que todo es gigante, ¿no? Por ejemplo, en Petra es un templo grande, o sea, es grande, que también está en medio del desierto, está cerca, bueno, esto está en África, ¿no? Y también la Esfinge era un felino con cabeza de humano, ¿no? Y en los jeroglíficos ahí también trataron de investigar y traducir del egipcio antiguo al inglés y a los principales idiomas, ¿no? Y en ahí cuenta historias del inframundo, o sea, cosas mágicas y extrañas que nosotros no podemos entender, porque estamos viviendo en un mundo que está abocado a la ciencia. No estamos centrándonos a la magia, a lo milagroso, ¿no? Y o sea, hay muchas cosas con relación. Por ejemplo, dice que hay unas líneas a nivel global de toda la Tierra, así como el cinturón del Ecuador, que va por todo el medio de la Tierra, que da toda la circunferencia de la Tierra, y que divide el hemisferio sur con el hemisferio norte.
Igual, de esa manera, hay unos puntos neurálgicos que coinciden con varias estructuras megalíticas antiguas que va dando vuelta a toda la Tierra, y en esos puntos donde hay un cruce de dos líneas, ahí justamente está una estructura megalítica antigua, como por decir Egipto, también Machu Picchu, Tiahuanaco, Stonehenge. También hay muchos, incluso se han encontrado pirámides en China. Tutankamón, quizá el faraón más conocido de toda la historia egipcia. Este personaje descrito sumamente alto, con la cabeza alargada. Recordemos que en muchas culturas a los recién nacidos se les envolvía la cabeza para que ésta crezca de forma alargada, para parecerse a los dioses. Pero hay escritos de que Tutankamón nació así, no fue objeto de ninguna manipulación ni nada. Tutankamón nació enorme, delgado y con la cabeza alargada. Él era así, al igual que su padre, Akenatón, que también era alto, delgado y con la cabeza alargada, todos de nacimiento. Entonces ha habido mucho mito respecto a estos personajes. Dicen que no eran humanos, eran extraterrestres, así como se oye, y ellos fueron quienes cimentaron la semilla de los siguientes faraones, ¿no? Una raza que debía mantenerse y no mezclarse con otras. Se casaban entre ellos. De hecho, los últimos monarcas de Egipto, que fueron Cleopatra y Ptolomeo, eran hermanos, pero oficialmente también fueron esposos. Entonces, ¿cómo puede decirse? Esta perpetuación de la raza, de la sangre solo entre la familia de la nobleza, ha dado mucho que hablar. Decía que era una raza especial. ¿Por qué la forma de la cabeza de Tutankamón, de Akenatón? Cuando se descubrió el sarcófago de Tutankamón, había una maldición ahí, y el 80% de los que estuvieron presentes murieron por motivos enfermedades que surgieron poco después de abrir el sarcófago, accidentes y todo lo demás. Así es que todos los que abrieron el sarcófago de Tutankamón murieron. De ahí las leyendas de las momias y todo lo que tiene que ver, ¿verdad? Enigmas hay muchos. Dinosaurios, las pirámides, Tutankamón, la maldición de las momias. Pero hay bastante. Hoy hemos querido enumerar solo algunos. Ya vamos finalizando el tema, Jonathan. Sí, como decías, Ernesto, el tema referido a las antiguas culturas y en sí a la cultura egipcia es inmenso. Tiene muchísimos datos de manera extraoficial, obviamente, porque aquí estamos tocando temas que nunca se han tratado en diferentes aspectos referidos a la cultura antigua. Como decía Ernesto, hay diferentes enigmas, misterios, y solo para terminar, ¿no? Alrededor de todos estos misterios existe también una conspiración, y no lo digo como alarmista ni nada por el estilo. Simplemente analizando los datos nosotros nos damos cuenta que ciertos descubrimientos siempre se han negado a la opinión pública, no han salido a la opinión pública o simplemente se lo han negado. Va a haber más oportunidades para tocar estos temas, y yo creo que hasta los puntos tocados ha sido como un paso para diferentes temas. Así que un gusto, amigos, haber tocado este tema muy, muy interesante y muy importante. Como tarea, a modo de despedirme, como tarea, quiero darles una tarea a todos los radioescuchas, a los del grupo. Busquen Edgar Cayce, lo que en una de sus visiones él veía que en la Esfinge había un lugar hueco y había muchos secretos ahí ocultos que la historia oficial, los que han investigado no nos han dicho, ¿no? Bueno, hasta el próximo lunes, amigos. No dejen de sintonizar Radio San Simón, puesto de que hay muchos programas interesantes varios días. Hasta el lunes.
Bien amigos, ya vamos terminando el programa, lectura de los últimos mensajes. ¿Qué tal Ernesto? Recién has salido del cine, como de costumbre está genial el programa. Yo vi Mi mascota cabra y quisiera que hables de ese tema. Saludos a ustedes de parte de uno de los 3 jueces del infierno. Es nuestro amigo el Adamantis. Bueno, pues un gran saludo. Y sí, me vine directo del cine acá, volví a ver Avengers Endgame, que es realmente un suceso, ¿no? Bien, nos reencontramos el siguiente lunes amigos a las 6 de la tarde, no lo olviden, tienen una cita con el misterio acá en Radio San Simón. Me despido con la famosa frase que la esfinge decía, ¿no? Descíframe o te devoro. Esa era la leyenda de la esfinge. Entonces amigos, un gusto haberlos acompañado. Bien, me despido, soy Ernesto Jesús García Estrada, el cazafantasmas inexplicable. Hasta la próxima semana y recuerden, sigan mirando el cielo.